The Donkey Lady. La mujer burro. Esta leyenda urbana pues es algo que en mi pueblo pues está muy presente. Hay personas que dicen haberla visto debajo del puente, de un puente antiguo que está aquí. Yo recuerdo que desde niña pues me daba mucho miedo. Y más cuando hablaban los adultos, inclusive mis papás, para asustarme, me decían que si me portaba mal, que me iba a llevar la mujer burro, the donkey lady. Yo vivía aterrada, tenía mucho miedo, y se hablaba de ella, personas que aseguraban haberla visto debajo del puente, y muchas veces caminando por la calle. Había historias tenebrosas, pero también chistosas de ella. Aún así yo le tenía mucho miedo. Decían que ella vivía en el bosque que se encontraba detrás de la escuela donde yo cursaba, la primaria. Obvio que yo tenía mucho miedo, siempre volteaba todos los días y yo pues juraba que se escuchaban gritos. La gente dice que sí, que los gritos se escuchan desde adentro del bosque, que ella vive ahí, que por ahí está escondida. Bueno, cuando yo crezco, yo ya estoy en la preparatoria. Yo siempre me preguntaba qué era de ella. ¿Qué le pasó? ¿Es cierto eso? Yo no sé por qué me preguntaba sobre ella y eso que le tenía mucho miedo. Tenía un amigo que pues le gusta todo este tema de leyendas urbanas, lo del terror y teorías de la conspiración. Era la persona indicada. Él según sabía mucho de ella y comentaba que pues que sí, que ella, una mujer que está quemada y tiene la apariencia de burro, y que asusta a la gente, y que todo el mundo de repente desaparece y que deambula por el bosque y a veces está en las calles. Pero no me solucionaba nada, me decía lo mismo que ya había escuchado. Yo quería saber por qué está ella ahí, qué le sucedió, por qué hace... No entiendo, no entendía. Era algo que en realidad me intrigaba. Recuerdo que, pues, le dije a mis amigos, ya saben los que somos thrill seekers, que por qué no íbamos al bosque, a ver si, pues a buscarla, para verla. La quería ver en persona, quería confirmar, pues que ella existía, porque yo nunca la había visto y siempre le tuve miedo. Pues nadie quiso ir más que mi amigo, el que se supone sabía mucho de ella. Pues decidimos ir, obvio, de día. Entramos al bosque, caminamos, todo iba normal, los pájaros, todo, el viento, los árboles. De repente llegamos muy adentro del bosque a un área que estaba despejada y ahí en medio estaba una choza de color rojo. Se veía abandonada ya cayéndose. Entramos y no había nada. Vimos todo escombros. Todo estaba vandalizado. Y pues no había nada. Seguimos caminando hasta que llegamos después de unos cuantos yardas casi, bueno, unas pocas millas después, llegamos al río, que es el que lleva al puente donde se le ha visto. Y pues no pasó nada, no vimos nada, no vimos nada raro. Caminamos hasta llegar al puente donde la gente dice verla. Ahí estuvimos, no había nada. Estaba obvio pues ya abandonado ese sector y pues el agua del río no es la misma de hace mucho tiempo. Hay poca agua, ese río se está secando, pero aún así hay poca agua. Pues ya cuando intentamos subir hacia el puente para ir de regreso donde habíamos estacionado nuestro carro, mi amigo subió y yo de repente no pude subir. Y cuando le grité para que me ayudara a subir, de repente silencio total. Ni mi amigo, nada. Ya no se escuchaba el agua del río, ni el ruido del viento, ni de los árboles, de nada, ni de los animales que estaban cerca, de nada. Totalmente silencio total. Yo estaba sorprendida, no podía subir al puente. Yo tenía que saber qué está sucediendo. La curiosidad me estaba matando.
Sentía que había algo. Vi cómo algo se movía. Alcancé a ver la silueta de una persona metiéndose de nuevo al bosque. La seguí. No me importó. Me metí de nuevo al bosque. No la veía. Nada más vi que se metió y caminé. Y llegué otra vez al área despejada dentro del bosque, donde estaba la choza, de color rojo. Pero ya no había la choza, ya no estaba la choza. Estaba una casa de 2 pisos. Antigua se veía, de madera. Se veía toda la casa como quemada, pero firme, muy extraño. Me paré en el porche, subí las escaleras y te digo, la casa estaba quemada, recién quemada, pero firme, se me hacía muy extraño. Vi por la ventana y la ventana se veía bien, se veía la sala, todo. Y todo se veía, te repito, como quemado, pero firme. Yo, ¿cómo puede ser esto posible? Abrí la puerta. Bueno, en realidad no tenía seguro. Entré y ahí estaba la cocina. Se veía como si alguien viviera ahí. Y te repito, todo estaba quemado. Pero la casa estaba bien, bien firme. Hasta yo estaba extrañada de que no fuera vandalizada como estaba esta casa y no la habíamos visto. Yo juraba que aquí estaba la choza. A lo mejor es otro lado porque el bosque es grande. Pues caminé y escuché unos ruidos. Vi clarito cómo se subieron unas pisadas en la escalera. Subí y te digo, la casa parecía que se iba a caer, pero yo la sentía firme, extrañada de que toda, pues se veía, se notaba que estaba quemada toda la casa. Pues entré a un cuarto y todo se veía así, quemado, pero firme. Y de repente vi que estaba un asiento y una mesa de café. Y estaba ahí un libro. Me acerqué, lo tomo y me di cuenta que no era un libro, era un diario. Y me llamó la atención y decía Aria, el nombre. Y pues me puse a leerlo. Octubre 3, 1953. Mi esposo Chris y yo, pues simplemente, como todas las noches, preparo la cena. Pero lo más extraño es que Chris, pues no, apenas si tocó pues su steak, su filete, ya que le encanta el sirloin, y apenas si lo tocó. Y siempre le gusta primero comerse el bistec rápidamente y luego se pasa a los vegetales. No, apenas se lo tocó. Qué raro porque es su platillo favorito. Y luego, pues, cuando él se va, pude percatarme de que pasó una sombra. Vi que él se sale al porche a fumarse un cigarro. Pero se me hizo raro ver esa sombra. Yo pensé que era él. Muy extraño. Y cuando me di cuenta, él estaba fuera fumando. Entonces esa sombra, no sé si fue algún reflejo o algo. Y me fui a dormir. Octubre 6, 1953. Chris está muy extraño, más que de lo normal. Pues simplemente no platica conmigo. Veo que llega y se mete al granero que tenemos en el patio. Y ahí amanece. Me extraña. Nuestros hijos también sienten pues simplemente que está despejado a ellos también. Se alejó también de mis hijos. Y pues mi niño y mi niña, la verdad, también están preocupados por su papá, que siempre jugaba con ellos y todo, y ahora nada. No sé qué estará pasando, pero está muy extraño. Octubre 7. Chris cada vez está más extraño. En esta ocasión llegó y estaba sangrado. Me acerqué y vi que tenía sangre en su ropa, en sus manos. Y vi que salió del granero. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que había ido por una madera para cortar y hacer leña.
y lo atacó un coyote y que se enfrentó a ese coyote y lo mató. Pues sí, hay coyotes en este sector, casi no se acercan a las casas, pero qué raro. Bueno, pues yo la verdad sí, aún así se me hacía extraño y no hablaba, se perdía. ¿Qué está pasando? Chris está muy raro, no es el mismo. Y esa sombra, cada vez la veo más seguido. Esa noche, clarito vi que me estaba mirando mientras yo dormía y Chris se encontraba en el granero, haciendo lo que estaba él haciendo. Esa sombra cada vez lo veía y sentía cómo me miraba. Y no era una sombra. Más bien, no era la sombra de una persona. Era una presencia. Aún así no sabía a qué se refería o qué era esto. Octubre 8. Chris decide platicar conmigo. Me dice, mandó a los niños a dormir. Y me dijo, pues mi amor, tengo que comentarte algo, tenemos que hablar. Y yo, pues, a ver, cuéntame, Chris. He hecho cosas terribles. La verdad no sé cómo decirte esto, pero he hecho algo terrible. Yo, pues, ¿qué puede ser? A ver, cuéntame, Chris. ¿Qué te sucedió? Me decía que en aquella ocasión, hace casi una semana, poquito más de una semana, cuando platicamos y que se fue a fumar un cigarro, dice que el clarito vio caminando una sombra. Pensó que era una persona. Fue por su rifle a ver qué era y esta persona o esta sombra se fue al granero. Y al verla vio que no era una persona, era una sombra. Dice que esa sombra se le lanzó y lo poseyó, se le metió en su cuerpo. Dice que él no recuerda nada, recuerda haber perdido el conocimiento y de repente despertó con sus manos ahorcando a un hombre que jamás había visto. Y luego volvió a perder el conocimiento y cuando despertó lo estaba enterrando, ya lo había cortado en pedacitos. Y así después, al siguiente día lo mismo, él iba normal y de repente veía la sombra y perdía el conocimiento, que esa sombra se le metía. Perdía el conocimiento y otra vez cuando él despertaba acababa de matar a otro hombre. Y otra vez perdía el conocimiento y luego lo veía que lo estaba enterrando. Y me dijo que esto lo hizo en contra de su voluntad. Él no mató a esos hombres, es esta sombra que lo posee. Y él no sabe, él no tiene control de sí mismo. Yo me quedé pensando, ¿qué va a pasar si un día aquí en la casa él pierde el conocimiento y esta sombra nos hace lo mismo a mis hijos y a mí? Esa noche no pude dormir. Viví aterrada. Después, en el diario ya no había nada. Las hojas que le seguían estaban totalmente en blanco. Cuando volteé a mi alrededor me di cuenta que otra vez regresó ese ruido de los pájaros, del viento, de todo. Y de repente otra vez ese silencio. Y las hojas del diario empezaron otra vez a dar vuelta. Y de nuevo ya venía una página con lo que había escrito Aria. Octubre 9, 1953. Chris se levantó temprano y se fue a su trabajo. Lo más extraño es que no llevaba su herramienta y no se fue en la camioneta, se fue a pie. Yo estaba pensando cómo ayudarlo, yo sé, le creo, yo sé que era él, esa sombra que estaba caminando. Yo la había visto, sabía que existía. Mis hijos también me habían dicho que la veían y que los miraba muy feo desde la ventana. Estábamos todos aterrados. Tenía que pensar qué hacer para ayudar a Chris. Pasó todo el día, ya casi cayendo la noche. Chris llega, directamente se va al granero, entra y pude ver cómo esa sombra se asoma, viéndome a mí. Y de repente vi que entró otro hombre, traía un rifle. No sé, nunca lo había visto este señor.
La sombra entra otra vez al granero. Yo no sé si este hombre vio la sombra, pero este hombre de repente entra al granero y se escuchan discusiones. Se escucha un alboroto y de repente se escucha un disparo. Yo rápidamente le dije a mis hijos que se encerraran en sus cuartos. Y cuando bajo, me acerco al granero, no podía creer lo que estaba viendo. Miré por la ventana que Chris estaba cortando en pedazos a ese hombre. Lo había matado. Pero yo sabía que no era Chris, ese no era mi esposo. Lo estaba cortando y lo metió en una bolsa, posiblemente para enterrarlo después. Yo me regresé a la casa pretendiendo que no había visto nada, como si todo estuviera normal. Tenía que planear una huida con mis hijos. Ya caminé por el patio y al llegar a la puerta, abrí la puerta para entrar a la casa. Sentí como me jalaron del pelo, me tiraron al suelo. Vi, era Chris. Sus ojos estaban totalmente en blanco. Ese no era mi esposo. Con una fuerza me arrastró hacia el granero como si fuera una muñeca de trapo. Yo podía ver la cara de mis hijos que estaban observando desde la ventana de su cuarto, gritando, aterrados por lo que me estaba haciendo su papá. ¿Qué hago? Chris agarró y me amarró a un poste dentro del granero, con los brazos como si estuviera abrazando ese poste. Yo quise soltarme, la verdad no me había amarrado muy bien. Después de unos minutos vi que regresó con mis hijos. Yo temía por ellos y sí los tenía de las greñas. Los había golpeado, los azotó al suelo y los amarró, igual como me estaba amarrando a mí. De repente, ya después de amarrar a mis hijos y de estar yo amarrada, él se regresa a la camioneta y regresa con un galón de gasolina y lo empieza a echar en todo el granero. Estaba aterrada, yo temía por mis hijos. Y de repente, mientras terminó de echar todo el galón de gasolina en el granero, despierta. Y Chris se quedó sorprendido. Tiene el galón de gasolina. Él asustado, aterrado por lo que estaba haciendo. Vio a mis hijos. Lo primero que hizo fue soltarlos. Y estaba llorando que lo perdonaran, que él no había hecho esto. Yo le creo, ese no era mi esposo. Pero ahora sí, soltó a mis hijos. Y en ese momento apenas me iba a soltar a mí, cuando llegó otro hombre con una escopeta también. Yo creo que era algún familiar o conocido de los que ese demonio había hecho que Chris matara, yo creo. No me explico. Este hombre también venía armado. Chris volteó y le pidió que por favor no dañara a sus hijos. Este hombre, sin pensarlo, le disparó a Chris. Chris cae encima de mis hijos, porque mis hijos estaban en el suelo aterrados pensando que su padre los iba a seguir golpeando. Cuando le disparan, Chris cae al suelo encima de mis hijos. Con el peso, mis hijos estaban batallando para zafarse. Al momento del disparo, fragmentos del disparo incendiaron el granero. Yo estaba amarrada. Mis hijos no se podían zafar de Chris. Yo estaba desesperada, los quería ayudar. Tenía que hacer todo para ayudar a mis hijos, que huyeran. Ellos gritaban de la desesperación: ese hombre huye. Estaba yo, que me quería mover. El granero prendió muy rápido. Sentí cómo me estaba quemando, estaba desesperada. No sentía mis piernas. Yo con las rodillas intentaba impulsarme en contra para poderme zafar la soga que estaba amarrada en el poste. Pues de tanto quemarme, yo sentía las flamas, pero lo que me incitaba, lo que me motivaba era salvar a mis hijos, quienes estaban todavía no podían zafarse con el peso de Chris. De repente la flama quemó la soga y pude soltarme, pero ya no tenía brazos. Mis hijos gritaban como pude. No sé cómo le hice, pero agarré el cobertor que utilizamos para tapar a las gallinas y rápidamente se prendió de fuego, se incendió. Estaba a la ventana, no sabía cómo ayudarlos, yo todavía estaba quemándome. Me puse como a una rampa con mis hijos, les dije que corrieran y se brincaran por la ventana. Y ellos me hicieron caso, me usaron de rampa con sus pies, brincaron encima de mí, llegaron a la ventana y pudieron huir. Y como yo pude, salí corriendo también de ahí. Pero cuando lo hice, estaba yo llena de flamas, estaba totalmente en llamas. Corría el dolor.
Ya no vi a mis hijos, pero yo corrí, 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 hasta que llegué al río que estaba ahí cerca y me tiré, me tiré al río. Ya estaba totalmente quemada. Ya sabía yo que iba a morir. Vi cómo la corriente del río me llevaba. Cuando pasé por debajo del puente, pude ver a esa sombra que me miraba, la manera en que me miraba, mientras yo agonizaba. Después de, para mí, eternos minutos, morí. Yo pierdo la vida. Esta es la historia de ella. Esta es la historia de la mujer burro. Esta es la historia de The Donkey Lady. No podía creer lo que estaba yo leyendo. De repente cerré el diario y de la nada me di cuenta que estaba yo en la choza, que estaba cayéndose. Los muebles, todo desaparecen, inclusive la silla, me levanto y ya no estaba la silla, no estaba nada, ya no estaba el diario. Todo desaparece. Salgo de esta choza, yo sorprendida estaba, y de repente escucho los gritos de mi amigo que me andaba buscando. Pues lo más extraño es que cuando vi, pues yo ya había pasado, no sé, horas. Yo estaba leyendo la historia, estaba leyendo el diario. Y más me quedé sorprendida cuando me di cuenta que estaba en el mismo minuto cuando llegamos. 1 minuto, 2 minutos había pasado nada más. ¿Cómo? ¿Cómo el tiempo se detuvo? Pues me preguntó mi amigo que qué hacía ahí. ¿Cómo tan rápido si estaba debajo del puente y ahora me encontraba ahí? La verdad, no le dije. No, no sé si él me iba a tachar de loca. No le dije nada. No le conté a nadie lo que experimenté. Pero esta es la historia de The Donkey Lady, la mujer burro. Recuerdo que ya llegamos al carro y cuando íbamos de salida pasamos por el puente y al final pude ver por el espejo retrovisor. Era ella, ahí la vi. Era la mujer burro, cerca de la salida del puente. Cuando volteé le quise decir a mi amigo que ahí estaba. Ella había desaparecido. Y bueno amigos, ¿qué te pareció? Excelente historia, ¿no? Pues te dejaré el link de tanto de mi amiga Danny Dreadful, que fue donde escuché esta historia, ella la narra en inglés, te la voy a dejar de manera magistral, obvio. Y te dejaré también el link del autor, de Albert Acosta, quien le agradezco que me haya permitido narrar esta historia en español. Y bueno, te recuerdo, si te gustó la historia y te gustó este video, pues te pido que me apoyes con tu like, comparte este video para que más gente pues también se una a este proyecto y sobre todo, si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos hasta el próximo relato. Relato de pesadilla.